Hola estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Leer es un placer, un espacio donde los libros y la literatura tienen un rol protagonista. Hoy me acompaña Francisco Narla. Francisco, bienvenido. Es un placer estar a la Ribera del Miño, en Ourense, y en esta maravillosa librería Eixo, encantado. Sí, es una verdadera maravilla también el hecho de tenerte aquí y bueno, de vivir contigo también ahora un momento especial en tu carrera, porque bueno, sabemos que se han convertido en par de exitazos, Ultrella y Susella, tus dos últimas novelas, ¿no? Yo quisiera comenzar contándote algo del destino y algo kármico, por así decirlo, ¿no? Ajá. Que a mí me sucedió contigo. Yo descubrí tu primera novela, la que ganó el premio de narrativas históricas en el año 2010, Laín el Bastardo, viviendo yo en Ecuador. Vivía yo en Quito y en una librería en 6 de diciembre, que me parece que la estoy viendo, descubrí tu novela, la abrí y yo dije, aquí hay un autor que tiene que decir y sabe cómo decirlo, ¿no? Y ahí fue mi primer encuentro contigo y me llamó la atención dos cosas, tu oficio, tu capacidad para decir y tu capacidad para ser tú mismo. Entonces, yo creo que esas son cosas que marcan tu carrera por lo que voy viendo yo, que ya te digo, te llevo siguiendo desde el 2010, que descubrí tu voz, porque bueno, estando allí leía mucha narrativa española, ¿no? Y bueno, quisiera un poco que me contaras por dónde van estas dos novelas. Estas novelas que están ambientadas en el Camino de Santiago, tienen a la ciudad de Santiago como protagonista. Quisiera que nos contaras tú por dónde va este camino. El Camino de Santiago es un concepto poderosísimo, es yo creo que mucho más potente que Batman o Spiderman, y se hacen películas de Spiderman todos los años. Yo creo que el camino se merece algo más. El problema es que el camino es muy difícil de retratar. ¿Cómo retratas algo con más de 1000 años de historia? En el camino hay gente que se dedica ahora a hacerlo por temas gastronómicos. Se infla morcillas en Burgos y va tirando y acaba comiendo percebes y pulpo aquí en Galicia. Otros se ha puesto de moda entre las parejas homosexuales en cada etapa acabar la etapa con una alegría debajo de las mantas. Bueno, todo es camino y todo es maravilloso, pero ¿cómo reflejas eso en una novela? Después de mucho meditar, sabiendo que el tema del camino me interesaba y que era algo muy poco conocido y explorado a pesar de su fama, porque igual que traje a los vikingos a Galicia o los samuráis a Sevilla o que hablé de los gallegos en las cruzadas, parece que hay cosas que nos suenan pero no conocemos ciertos detalles impactantes, como por ejemplo que la democracia moderna, el parlamentarismo moderno, nace en el viejo reino de Galicia y León en 1188, en buena parte gracias al camino. Después de darle muchas vueltas comprendí que si quería hablar del camino tenía que buscar, y tú lo sabes bien porque tienes también mucho oficio, conflicto. ¿No? Que era Sorkin el que decía, el perro se tumbó, no es una historia, el perro se tumbó en la alfombra del gato, ya empiezas hay una fricción. Ya tienes algo, ¿no? Fíjate que ficción y fricción son dos palabras que van ahí, ¿no? Exactamente. Tú necesitas tener siempre algo que mueva la historia y sabemos que el conflicto es motor narrativo, igual que el cambio es la medida de ese conflicto. Descubrí cosas que no sabía. Las revueltas civiles de 1117, un auténtico antecedente de la Revolución Francesa, 700 años antes. Compostela arde por los 4 costados, al obispo Gelmírez están a punto de lincharlo en 2 ocasiones, la catedral se termina justo antes de las Navas de Tolosa, las reliquias del obispo desaparecen durante 3 siglos, el famoso ataque de los ingleses podía tener, según algunos historiadores, el objetivo de arrasar Compostela. Encontré muchos conflictos. Pero como bien sabes, querido Evelio, el conflicto no lo es todo. Leemos Romeo y Julieta, y hablo de títulos famosos, porque todos nos hemos enamorado de jóvenes. Entendemos Hamlet porque todos nos hemos sentido traicionados. Comprendemos Macbeth porque todos, reconózcalo, a veces hemos hecho algo que no debíamos, nos hemos dejado llevar por la ambición, ¿verdad? Comprendemos el Quijote y se sigue leyendo y adaptando y demás, porque todos nos hemos sentido incomprendidos, ¿verdad? Y tú me dices, wow, Hamlet es... No, pero el Rey León es Hamlet. Sí. El Rey León es el príncipe que pierde a su tío y a lo mejor tú puedes contar la historia de la niña que pierde a su padre. Entonces necesitas emociones. Por tanto, delante de esos conflictos del Camino de Santiago he intentado buscar historias que, a la vez que retrataban situaciones, eran poderosas. En la primera, yo descubro que en Ultrella, descubro que Gelmírez encarga un frontal de plata para la catedral que nunca paga.
el orfebre queda arruinado. Yo imagino que su hija se convierte en una ladrona, la historia compostelana habla de ladrones por las calles de Compostela. Ilduara, en tu novela. Ilduara. Se convierte en una ladronzuela por las calles de Compostela, una ratera que desea una revolución, desea cambiar el abuso del poder. Recordemos que Gelmírez, y no sé si tenía collares de zafiros en la caja fuerte, pero Gelmírez no sabemos cómo financia la catedral. No sabemos, no nos cuadran las cuentas del Cabildo. Si sabemos que puso muchos impuestos. Bueno, pues Ilduara, una huérfana, una hija sin padre, encontrará un padre sin hija en un cantero escapado de Conques, de Francia, huyendo de su pasado, que busca un futuro, en el fondo, una jarra de sidra. Una hija sin padre y un padre sin hija. En su sella, yo sé que la catedral tiene problemas para construirse, que tiene varios derrumbes importantes, sé que hay una guerra que está a punto de pararla con Portugal, sé que la influencia de los almohades y las navas de Tolosa supone que se mete en un follón político importante Compostela. Bueno, yo cojo a Mateo, al maestro Mateo, y lo convierto en un artista acosado por su pasado. Su padre es un hombre de los que causó uno de los derrumbes, intenta librarse de esa mancha oscura de su pasado, y al hacerlo, queriendo hacer la mejor catedral posible, se aleja de su esposa y de su hijo, destroza su propia familia. La persecución del arte, lo que hemos visto en El loco del pelo rojo de Minelio, lo que hemos visto, pero a la gallega. Quizá es un pacto con el diablo, quizá hay algo por ahí escondido a más. Y en la tercera, en Santiago, y las tres completan el saludo medieval, Ultrella, Susella y Santiago, que se decían los peregrinos en el camino. Santiago sale en septiembre. En septiembre, el 23 de septiembre. Santiago es la típica historia de un hombre que ha metido la pata y ha perdido a la mujer que amaba. Los ingleses vienen a atacar Coruña, vienen a arrasar Coruña y Galicia, y probablemente, casi seguro, profanar la Catedral de Compostela. Él tiene que traer desde Flandes el aviso, porque los espías se han dado cuenta de eso, y él va a traer el aviso, y él ha prometido no volver a hacer nunca más el camino, porque el camino es un lugar de perdición. En el camino se vendía el cráneo de San Indalecio de pequeño y de mayor, en el camino se vendían los huevos del Espíritu Santo, convertido en paloma. El camino era un lugar donde nos consta había mucha picaresca. Y este hombre que ha prometido no volver a hacer el camino lo tendrá que hacer para traer la noticia y a la vez recuperar a la mujer que ama. Es decir, historias humanas en un entorno histórico atractivo y muy relacionado con Galicia, con Ourense, en la segunda, en su sella, el maestro Mateo, sabemos que el Pórtico del Paraíso de la catedral es de la misma escuela. Bueno, yo fabulo, no tenemos pruebas históricas, pero yo doy una explicación a cómo puede ser que la catedral de Ourense acabe siendo como es. Sí, mira, yo que soy lector tuyo desde hace tantos años, yo me he dado cuenta de que tú eres un maestro cantero a la hora de caracterizar personajes. Tú eres un tallador, un escultor de personajes. Cuéntame en qué medida tú pones un esfuerzo, una intención sobre esto, porque todos tus personajes tienen una fisonomía muy bien delineada y tienen unos conflictos y tienen un trabajo con su carácter y con sus motivaciones y con su pasado que tú lo desarrollas muy bien. Cuéntame cómo funciona esto dentro de tu ejercicio narrativo, en tu práctica escritural. Qué pregunta más interesante y qué difícil de contestar. Mira, hay una cita que aparece en El ruletista de Cartarescu, de la literatura es teratología. Es buscar esos... Y es cierto, lleva a tus personajes al máximo. Si Rocky Balboa no hubiera hablado de esa manera, no tuviera esa forma de hablar en la boca, sino fuera casi un ignorante, un incompetente funcional, quizá no hubieras tenido tanto éxito en la película, ¿no? A veces o El Padrino, mira el caso. O El Padrino. Mira esta sobrequijada que le ponen. También. Pero tienes que llevar a tus personajes siempre al... A mí, hay una frase que se nota que es alguien que no tiene oficio cuando el escritor Nobel te dice, no, yo quiero reflejar la realidad. No, el arte jamás refleja la realidad. Grandes cuadros, el Pórtico del Paraíso tiene errores anatómicos, pero no importa. La sonrisa de Daniel, del maestro Mateo, deja en el Pórtico de la Gloria, es imposible. Con esa bocaza Daniel hubiera sido buzón en lugar de persona, pero a todos nos mueve el corazón. Tú ves el grito de Munch y no es anatómicamente correcto, tú ves el beso de Kling y no lo son. El arte tiene que parecer real, pero no puede serlo. Tienes que captar la esencia de la realidad. Un buen ejemplo son los diálogos. En los diálogos, yo no he dicho en mi vida frases tan buenas como le pregunta Renaud a Rick Blaine, ¿qué le ha traído a Marruecos? Las aguas termales.
Claro, pero es que tú fíjate, es maravilloso, porque cuando tú empiezas a escribir, cuando eres un mal artesano, ¿qué le ha traído a Marruecos? Una mujer me partió el corazón en París, quedé hecho polvo y quise alejarme de todo y ya perdí la fe en la humanidad. El valor es el subtexto. Correcto. Y el buen escritor ya, cuando empiezas a hacer artesano, ¿qué le ha traído a Marruecos? Y diría, no es de tu incumbencia. Claro, ya estás... Pero el gran escritor dice, las aguas termales. Entonces tú inmediatamente, sin que te hayan descrito nada, sabes, este tipo oculta algo, este tipo es un descarnado, este tipo no tiene fe. Claro, tú tienes que construir todo eso en cada uno de tus personajes, llevarlo al máximo posible, pero luego representarlo con la mayor economía que te permita. Tienes que buscar la acción, la frase que te desvele todo eso, ¿no? Tú tienes que ser consecuente con que tanto la economía del lenguaje como el lector moderno, como la literatura moderna, no admiten esos salgarismos enormes de explicaciones, tal. Entonces, para mí, cada personaje se construye conociendo lo mejor posible su historia, en motivaciones, en tal, pero luego, como decía mi admiradísimo Hemingway, las buenas historias son icebergs. Un séptimo, tú solo enseñas un séptimo y ves que el personaje actúa de una manera... Por ejemplo, Ilduara. Ilduara es una niña huérfana que tiene 12, 13 años. Se pasa el día con el insulto en la boca, hablando a lo bruto, con un lenguaje soez. ¿Por qué? Porque los niños muchas veces, cuando quieren hacerse mayores, usan las palabras de los mayores. Entonces, es consecuente con el personaje de Ilduara que ella usa un mal lenguaje. Sí, y que hable a través de sus heridas. Correcto. Porque es muy visceral el personaje. Correcto. Pero lo que no puedes hacer es explicarlo. Si tú pones un párrafo diciendo, no, Ilduara hablaba de contacos, no. Tienes que... Las aguas termales, tienes que dejar. Entonces, todo eso es un trabajo que, como casi todo en el arte, no aparece, no se ve. Está detrás. El lector, el crítico, el conocedor sí se da cuenta, pero el lector no se da cuenta. Y si consigues que no se dé cuenta, de hecho es que lo has hecho bien, porque si se da cuenta lo has hecho mal. Entonces, para mí el trabajo con los personajes es largo, duro, picar piedra. La analogía que has puesto de cantero es cierta. Yo dedico muchas horas a cada personaje y tengo claro además que necesitas contraposiciones. No invento nada nuevo, el gordo y el flaco, Sherlock Holmes y Watson. Claro, si Ilduara se llevara bien con su hermano, tienes menos historia que si Ilduara se lleva mal. Yo pongo a Ilduara con un hermano que es una carga, que además se hace mucho el mártir, tal. La verdad es que da hasta rabia, a veces dan ganas de estrangular a Kirce. Pero es que tiene que ser así, porque si tus personajes no te ayudan a construir ese conflicto, no tienes historia. Así es. Francisco, tú tienes muchos lectores en Orense, mucha gente que te sigue cuando vienes a presentar un libro aquí, las librerías, bueno, pues sí, tú tienes un público fiel aquí. ¿Qué le dirías a tus lectores ourensanos ya para ir cerrando nuestra entrevista? Yo creo que Ultrella, Susella y Santiago son nuestra historia. No se trata de pagar la universidad de mis niñas, se trata de que merece la pena alzar la cabeza. Repito, en las novelas se habla del primer atisbo de democracia moderna. La democracia moderna, el parlamentarismo moderno nace en las Cortes de León de 1188. La Catedral de Compostela es un hito irrepetible, igual que la de Orense. ¿Por qué tenemos que saber de Kingsbridge, que ni siquiera existe, y de los pilares de la tierra de Ken Follett? ¿Y por qué no vamos a saber de nuestra tierra, de nuestras catedrales, de nuestras costumbres, de que aquí nace la democracia moderna, de que aquí se cambia la historia de toda Europa y del mundo? Porque Europa se forja peregrinando. El camino cambió la historia de la Edad Media, de la Edad Moderna. ¿Por qué tenemos que irnos afuera para valorar lo que tenemos aquí? De verdad. Aunque sea desde las bibliotecas, yo creo que Ultrella, Susella y Santiago es una lectura que merece la pena. Y lo más importante, yo creo, dejando a un lado la reivindicación histórica, yo creo, o lo he intentado, le he puesto el corazón, son historias que te harán llorar, reír y emocionarte. Y eso es lo que debe hacer el arte, emocionar. Francisco Narla, agradecidísimo a ti, de haberte tenido aquí, de tener esta conversación que es privada pero a la vez es pública. Y usted no se vaya, usted recuerde que leer es un placer, la única forma de vivir por encima de nuestras posibilidades.
Buenas tardes, hoy vengo a hablar de un libro que a mí me ha encantado, súper recomendable, y habla de uno de los personajes, yo creo que es el personaje más importante y más influyente de la historia de la humanidad. Es José María Zabala, que es un gran estudioso de la obra, bueno, de la figura de Jesús de Nazaret, ¿vale? En este libro nos habla de los 3 últimos días de Jesús de Nazaret en la tierra, y lo habla desde la perspectiva de uno de sus apóstoles, desde Judas Iscariote. Entonces vamos viendo cómo esas horas que pasó Jesús en la pasión, en su verdadera pasión, contada desde la perspectiva del apóstol. Un libro fascinante, un libro maravilloso y un libro que nos hará sentir y mirar con otra visión la figura y la visión de Jesús de Nazaret. Vale, gracias. Hasta luego. Y ahora vamos con nuestra sección, La Cátedra. Y nos acompaña para ello nuestro querido amigo Toño Guedes. Toño, bienvenido como siempre a nuestro programa. Toño, hay un tema que casi siempre preocupa a los escritores que estamos en ejercicio activo, y ese tema es el bloqueo del escritor, el llamado síndrome de la página en blanco. Coméntame tú en qué consiste esto, cómo se comporta, cuáles son las raíces de fondo. Bueno, en primer lugar, lo que quiero decir antes de empezar a comentarlo es que yo discrepo un poquito con todo lo que es la idea de la página en blanco, ¿vale? Eso sí, lo trataré después. A ver, el bloqueo de la página en blanco es precisamente eso, el autor que va a empezar a escribir, que de repente tiene la página y que no sabe cómo arrancar, que no se le ocurre esa idea con la que empezar a plasmar el proyecto que tiene, y o bien se encuentra bloqueado o bien empieza, y cada vez que empieza la frase que escribe no le gusta, la borra, tira la hoja, etcétera, etcétera. Es decir, ese bloqueo creativo de no saber arrancar una historia. Básicamente es así. Y luego todo el peso y toda la carga de el pánico de sentarse, de poder empezar a crear, al verse arrastrado por una situación en la que no das salido del bloqueo, no das arrancado, y toda esa parálisis, tanto física, porque al final sí que se produce una parálisis física, como lo que es en sí la parálisis mental, de no ser capaz de crear, de visualizar esa imagen, o de conseguir emerger esas palabras que te puedan sacar hacia adelante. Fíjate que hay muchos escritores que hablan de que ocurre este síndrome de la página en blanco, del bloqueo lector, cuando el escritor no tiene el suficiente cúmulo de información para desplegar en su proyecto. Pero hay escritores que están muy bien informados, que dominan perfectamente su campo narrativo, y sin embargo hay un momento en que el gatillo se traba y digamos que esto es un momento enloquecedor prácticamente, porque el escritor dice: si yo sé hacia dónde voy, ¿por qué me detengo? ¿Por qué se traba el proceso en el camino? Sí, al final realmente, claro, es algo que le sucede al escritor, pero no deja de ser más que un proceso realmente psicológico. O sea, es el bloqueo que puede llegar a tener cualquier persona, el miedo escénico de un actor a la hora de salir al escenario, espectros de agorafobia que le pueden llegar a dar a una persona que tenga que trabajar al aire libre, etc. O sea, aunque sí está muy determinado, y quizás también los escritores hemos tenido un poco la culpa de agrandar ese problema, que a ver, se ha magnificado realmente sí, se le ha dado primero, se le ha dado mucha importancia, pero por eso decía que a veces discrepo. Creo que hay gente que realmente sí escribe, pero que no se podrían denominar escritores, que lo han magnificado para tener una excusa idónea para pues justificar el que no escriban. No, a ver, sí es cierto que, como en cualquier otro proceso de la vida, hay personas que en un momento determinado padecen un tipo de problema realmente emocional, psicológico, por un acto. En el escritor, pues el acto es escribir, y digamos lo que desencadena ese bloqueo es algún proceso mental que simplemente te lleva a esa parálisis, y hay formas y fórmulas para intentar salir de ese bloqueo sin ningún, bueno,
No sin ningún problema, evidentemente, pero sí con un índice de acierto importante. ¿Cuáles serían esos caminos? A ver, lo más importante en todo momento para cualquier escritor son dos facetas importantes que muchas veces la gente se olvida. La primera es la lectura, tienes que leer, leer y leer. Es la mejor forma de construirte como escritor. Si no lees, si no tienes una base, resulta completamente imposible. Y después la otra, ejercicios. Porque muchas veces la gente algunos escritores tienden a escribir con la finalidad de escribir para construir y acabar publicando, no como un simple ejercicio de entrenamiento. Y es algo que a mí a veces me extraña. Yo escribo muchísimo, muchas del material que escribo acaba en la basura o acaba simplemente almacenado por si algún día puede surgir esa oportunidad de usarlo, o simplemente ahí para hacer ejercicios de reescritura. Sin más, entendemos que un médico tenga que estudiar, que después de estudiar que tenga que pasar por un MIR y que luego tenga un proceso de aprendizaje una vez que ya es un profesional. Entendemos que un futbolista antes de jugar un partido pues tenga toda una jornada de entrenamientos en los que va perfeccionándose. Un mecánico primero tiene todo un proceso de aprendizaje. Bueno, da la sensación de que algunos escritores se olvidan de que la escritura, como cualquier otra faceta de la vida, es una faceta de aprendizaje continuo. Por mucho que tú tengas un concepto muy claro y que tengas una habilidad para escribir muy clara, al plasmarlo siempre hay desajustes entre lo que tú tienes en mente y lo que realmente llevas al papel. Y hay muchos escritores que no realizan relectura y reescritura de su propio trabajo, y hay otros que sí. Y la posibilidad de vencer precisamente ese pánico, ese miedo escénico de la página en blanco, viene de tener esa habilidad de un continuo ejercicio, simplemente un ejercicio de mejora y de profesionalización de tu propio trabajo. Así es. Tendemos a considerar que profesionalización conlleva trabajo y conlleva salario. No necesariamente. O sea, uno puede convertirse en un profesional porque decide realizar una actividad para conseguir convertirse en un experto, sin otra finalidad que ser un experto en esa materia. El que después la utilidad más o menos práctica que pueda tener pueda derivar en un salario o no, son otros factores, son otras historias. De la misma forma que hay mucha gente que aprende inglés porque necesita el inglés para trabajar en su vida diaria, en su trabajo, en lo que sea, porque han emigrado a un país anglosajón, hay gente que simple y llanamente aprende inglés porque quiere entender las canciones que escucha. Entonces no hay que buscar siempre esa idea de concepto práctico, sí, el motivo concreto, claro. Y para un escritor lo fundamental, escribir y leer. Es escribir y leer. Que leer es un placer, ¿eh? Efectivamente. Toño, encantado como siempre de que vengas a nuestro programa y bueno, pues estás invitado a la próxima. Usted recuerde que leer es un placer, la única forma de vivir por encima de nuestras posibilidades. Hasta pronto. Ola a todos, chámome Rocío, agora mesmo estou lendo o anterior libro de Óscar, Como morren as pegas, e La buena hija de Pedro Martí. Encántame leer, encántame o thriller, e, bueno, todo tipo de novelas suelo ler, menos a romántica, que moito menos, salvo nun momento de crisis ou así para cambiar un pouco, pero encántame o thriller, é o que máis me gusta, e sobre todo me gusta ler pois novela como escribe Óscar, sobre Ourense, sobre historias de Ourense e demais. Un libro que recomendaría moitísimo serían Las gratitudes de Delfín de Vigán, que o leín o ano pasado nunha convalecencia médica, e ese libro removeume moitísimo por dentro. Moitas gracias. Son Ana Fraile e actualmente estou lendo o terceiro libro da saga Dúas amigas de Elena Ferrante, que é a miña saga favorita de toda a miña vida lectora. Esta saga trata a vida de dúas amigas que viven pois na Italia post-Mussolini, por tanto relata moito a situación posguerra,
os rencores intra e interfamiliares dun barrio pobre de Nápoles, pois relata as vivencias da infancia na pobreza, o machismo que enfrontan as dúas amigas e como iso afecta a súa forma de crear amizades e crear lazos consigo mesmas e conceptualizarse a sí mesmas. Entón é moi interesante, relata a experiencia femenina dun xeito moi crudo e moi interesante. Bueno, pois eu agora mesmo, a verdade é que por motivos académicos estiven lendo moitos ensaios e papers científicos e cousas pouco literarias, pero no entretempo unha novela que tiven a ocasión de disfrutar foi As Gratitudes, que ademais atopei nunha edición traducida de Rinoceronte, que é unha novela pois precisamente sobre as gratitudes e cantas veces damos as grazas na nosa vida. É unha novela moi intimista, moi fermosa e que lle recomendo a todo o mundo.